Un elemento importante que hay que tener a la hora de escoger los lentes para trabajar tiene que ver con la construcción de la cámara. En el caso de las cámaras DSLR, tenemos cámaras con un sensor de tamaño completo llamado full frame, que tiene exactamente el tamaño, o sea, 24 por 36 milímetros. Ese es el tamaño que tenía el negativo cuando se hacía fotografía con los negativos, el rollito, la película. Hay cámaras que tienen sensor a tamaño full frame y hay cámaras que tienen sensor recortado. En este caso, que de Canon, también para Nikon existe, son los llamados sensores APS, APS-C, APS-S. Varía según la marca. Las otras marcas también tienen cámaras full frame y cámaras de sensor recortado. Cuando los lentes vienen hechos para sensores de tamaño completo, usted puede utilizarlos tanto en las cámaras full frame como en las cámaras de sensor recortado. Eso es perfectamente posible porque el cono de luz que entra a través del lente y llega al sensor, pues cubre todo el espacio del sensor. O sea, todos los receptores de luz que están en el sensor quedan iluminados cuando hay concordancia entre el lente construido para full frame y la cámara que es full frame. En el caso de que se utilice un lente preparado para full frame en una cámara de sensor recortado, lo único que sucede es que ese cono de luz se va por fuera del sensor y lo que vamos a tener es una reducción reducción relativa del ángulo de visión de ese lente. O sea, el lente deja de tener, el lente preparado para full frame, deja de tener la distancia focal con la que viene preparado en dependencia del tamaño del sensor que se esté usando. Por ejemplo, en el caso de las cámaras Nikon, que son de sensor recortado, de sensor APS, el factor de recorte que te dice el fabricante es de 1.5. Para usted saber la nueva longitud focal con la que está trabajando o la longitud focal relativa al 35 milímetros, usted lo que tiene que hacer es a esa longitud focal del lente, vamos a tener en cuenta en este caso el 180 milímetros, cuando usted lo pone en una cámara con sensor recortado, en el caso de Nikon, que es 1.5 el factor de recorte, usted lo que hace entonces es multiplicar la longitud focal de su lente por el factor de recorte. 180 milímetros por 1.5 son 270 milímetros, o sea, este lente, el ángulo de visión, estaría comportándose como un 270 milímetros. Bueno, ya vimos lo que pasa cuando se pone un lente preparado para full frame en una cámara con sensor recortado. En el caso contrario, que se ponga un lente preparado para sensor APS en una cámara full frame, entonces pasa algo distinto. Ahora aquí tenemos puesto el lente 8 milímetros en la cámara full frame, pero este lente 8 milímetros es para cámaras con sensor recortado, cámaras con sensor APS. Fíjense cómo se ve toda una viñeta alrededor de la imagen, y eso es precisamente porque el cono de luz de este lente APS no llena todo el sensor de la cámara full frame. Hay cámaras full frame, que usted desde el menú puede recortar el sensor, o sea, puede apagar toda una cantidad de filas de estos semiconductores, de estos receptores de luz, y entonces ya puede usar ese lente full frame como si fuera un APS y no se ve esa viñeta, esa sombra alrededor de la imagen. En este caso, o sea, tenemos puesto un lente para APS, o sea, un lente para sensor recortado en una cámara full frame. En este caso simplemente hay que ir al menú, buscar dónde se puede recortar el sensor o apagar esos píxeles para que el lente o sea, la cámara se comporte como un sensor APS. Se elige la zona de imagen, se busca el factor de recorte 1.5, este es el sensor APS, y simplemente ven cómo se pierde
toda esa viñeta, toda esa sombra que había en el fondo y está la imagen tal cual va a salir.